cosas se vieron afectadas. Una de ellas fue la educación. Esta tuvo que pasar de forma presencial a estar virtual. Hoy yo voy a entrevistar a una profesora, la cual va a hablar de su experiencia enseñando de forma online. Pero nos vamos a centrar principalmente en el tema de desigualdad y cómo este se puede observar en la pandemia. Bueno, empezamos con las preguntas. La primera sería, quiero que me cuentes un poco sobre vos, hace cuánto que sos profesora, qué año enseñás. Bueno, hace 5 años soy profesora, trabajo en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Trabajo en secundario, enseño tanto en ciclo básico como en ciclo superior, o sea, en segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. Bueno, en el principio del año 2020 apareció la pandemia, lo que hizo que las clases pasaran de manera presencial a virtual. ¿Cambió mucho el modo de enseñar de manera virtual? ¿Nos podrías contar un poco de tu experiencia? ¿Qué recursos se necesitaron durante el año? ¿Qué nuevas tecnologías se necesitaron para sobrellevar el 2020? Y primero hubo un notorio cambio porque se necesitaba tener una computadora o una tablet o acceso a internet constante, y uno creería por ahí que muchas familias lo tienen, pero la realidad es que no. Mucha gente por ahí le compra al hijo un celular, pero en una computadora, digamos, hubo una falencia al principio de año real, que por ahí nunca nos hubiéramos puesto a pensar que era tan necesaria. Después hubo por ahí falencias a nivel de cómo sobrellevar esto. Cuando uno está en una clase puede explicar un contenido, puede ver las reacciones de los alumnos, si entienden, si no, qué no entienden. Y el año pasado nos dimos cuenta que esto no era tan sencillo de manera virtual porque no teníamos esas reacciones. Por ahí la comunicación se volvió menos fluida porque implicó, digamos, un uso más constante del correo electrónico. Hubo que reestructurar todo tipo de prácticas, formas de ver al otro, formas de sobrellevar todo esto. ¿Vos creés que en el tema de la pandemia y de la escuela virtual se pudo ver una desigualdad entre los alumnos? Sí, hubo muchísimos tipos de desigualdades. Primero se notó por ahí al principio, con el tiempo son cosas que se empezaron a volver más manejables, pero al principio hubo un quiebre muy grande en el cual hubo en muchos alumnos y también en muchos docentes. O sea, me parece que no hay que olvidar esa parte como un manejo, una situación doble, ¿no? Tanto alumnos como docentes que les faltaba el manejo de ciertas herramientas. Uno piensa, enviar un email es fácil, adjuntarle un archivo al email es súper fácil, y no era para todos así. Muchos chicos tenían una cuenta de email creada pero nunca habían adjuntado un archivo. Mismo cuando uno les decía, bueno, lo hacen en Word y, no sé, y les pedías algún requerimiento en especial como poner un interlineado, que es algo que uno en la universidad hace todo el tiempo, nos empezamos a dar cuenta que los chicos nunca lo habían hecho, no sabían hacerlo, y que muchas familias tampoco habían necesitado hacerlo y no los podían ayudar. Por ahí al principio tuvo un momento de acomodarse, que en muchos chicos fue un proceso más lento, digamos, siempre está el que por ahí se acomodó más rápido a la situación y otro que no y que necesitó mucho más tiempo. Por otro lado, creo que una desigualdad muy notoria fue la falta de la escuela, en el sentido de que en la escuela el chico encuentra un lugar distinto a la casa. Y eso desapareció. La escuela y la casa se volvieron una sola cosa, que estaba constantemente junta y que no se podía separar. Y en muchos chicos eso fue muy positivo porque por ahí tuvieron un acompañamiento de las familias muy bueno, pero en otros casos también un encuentro de Zoom, una clase de Zoom, pasaba en la cocina familiar, en los ruidos constantes de la casa, en por ahí tener que compartir computadoras, tablets, recursos. Eso también por ahí uno recibía trabajos a la noche y el chico te decía, no, perdón por la demora, pero bueno, la computadora la tenemos que compartir en mi casa y mi hermano estudia en la facultad y mi hermana también va a la escuela. Y eran 3 chicos dividiéndose una computadora, digamos, hay situaciones que por ahí en otro contexto no las hubiéramos considerado. Y después en muchos casos fue muy importante por ahí el compromiso de las familias frente a lo que estaba sucediendo, pero en otros casos también, digamos, el hecho de que no todos los padres tenían el tiempo o los recursos para poderse comprometer con la escuela y ayudar, digamos, a sus hijos. Eso también hay que considerarlo. Muchos padres al principio era, bueno,
considerar, bueno, el papá es médico, la mamá es médica. Y después, no, generalmente, digamos, mucha gente empezó a tener que salir a trabajar y los chicos estaban solos todo el día. Son muchas cosas que pasaron en esta pandemia que nos mostraron cómo la escuela y la casa se volvieron un único bloque que no fue tan sencillo, ¿no? De considerar, de manejar, de tener en cuenta. ¿Hubo alumnos que no podían acceder a las clases? Me parece que primero tenemos que plantearnos qué es acceder a las clases, ¿no? Uh-huh. Es solo un encuentro de Zoom la clase, es solo el video que se mandó y que el chico lo vea en el tiempo estipulado, es solo resolver una tarea. Como que el concepto de clase se tuvo como una disrupción y nos encontramos con un montón de otros elementos. ¿Qué es la clase? ¿Qué es ese compromiso frente a la escuela? Me parece que hubo chicos que les resultó, como ya dije, más sencillo adaptarse a lo que estaba pasando y otros que no. Y que me parece que es totalmente extendible que haya chicos que este sistema que hubo que un poco improvisar les haya costado. Porque si yo lo pienso, a mí posiblemente también me hubiera costado. Pero me parece que es importante ver que, digamos, la escuela después de esto tiene que cambiar. Nos encontramos como que hay... No tenemos que pensar más es por qué no accedió a las clases, sino cómo hacer para que esa persona en el año que empieza, por ahí con otro sistema, con experiencias ya hecha, acceda, comillas, a las clases. Y empezar a encontrar todos esos focos que quedaron por ahí no tan resueltos el año pasado, en el 2020, y encontrar en este nuevo año que todo el mundo acceda a las clases y que esta pregunta no sea como algo que tengamos o que estemos todo el tiempo pensando o considerando. ¿Hubo algún caso en particular que me podrías contar de algún alumno? Sí, me parece por ahí no particularizar, pero sino considerar que la escuela estos últimos años está como, bueno, siempre está buscando o cambiando los focos y encontrando estos otros puntos, y particularmente en las instituciones que trabajo se trabaja mucho, ¿no?, con proyectos al estudiantes en particular o en la escuela en particular, y por ahí este año nos pasó que fue bastante más, perdón, el año pasado, no este año todavía, el año pasado nos pasó que fue muy complicado en muchos sentidos trabajar, en que, por ejemplo, los chicos que tenían acompañantes en la escuela por diversas situaciones, por ahí el año pasado, perdón, se complicó muchísimo más, porque, a ver, muchos de estos chicos siguieron teniendo acompañantes en sus casas que los ayudaban, ¿no?, con el recorrido escolar todos los días, pero muchos de estos chicos no, perdieron, digamos, ese puente que los unía a la escuela, que los acercaba. Y también todo se volvió mucho más lento para estos chicos. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros trabajamos con las MAI, digamos, con las maestras de integración en persona, las vemos, más allá de que muchas veces ellas no pueden ir todos los días, uno tiene un contacto directo con ellas. Y en estos casos el contacto era, bueno, armar la tarea, mandárselo a ellas, que ellas las revisaran, sugerencias, volver, ir y venir, unir y venir, que se volvía más lento, y que por ahí en otros casos uno en la escuela puede sentarse con ella, armar un plan que es de acá a no solo la semana que viene, sino meses en adelante, y ver la construcción de ese chico. Muchos chicos que tenían proyectos armados, nosotros no los llegamos ni a conocer en persona, digamos, más allá de lo que pueda pasar por Zoom o no. Y otro punto para considerar que también, ¿no?, por ejemplo, los chicos hipoacúsicos, por ejemplo, que tienen intérprete, lo difícil que fue para ellos el hecho de que se impusiera Zoom o, digamos, la aplicación que ya se ha usado, ¿no?, para las clases virtuales, porque es muy difícil para el intérprete trabajar con ese chico, digamos, hubo un montón de casos particulares que uno en la escuela los trabaja, obviamente individualmente, pero que acá se volvieron mucho más burocráticos, mucho más extensos, y no siempre, para mi gusto, digamos, siento que hayan tenido el resultado que hubieran tenido en la presencialidad. Pero bueno, esos son como los puntos de la pandemia y del 2020 que siempre van a quedar como abiertos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? No lo sabemos. La realidad es que sí, se volvió, digamos, un punto mucho más complicado de manejar todas estas situaciones individuales que uno nunca trabaja de esta forma. Bueno, muchas gracias por venir.